Estimados jóvenes del cuarto grado de secundaria, reciban un cordial saludo de mi persona, su profesor Antonio Meléndez y la toma del curso de Cívica. En el video de hoy estudiaremos la cultura de la paz en la Edad Media y en la Edad Moderna. Al finalizar, usted conocerá el desarrollo de la cultura de paz en el medioevo y en la modernidad y señalar las características de la cultura de paz en esas etapas de la historia y reconocer los representantes y dirigentes de los movimientos pacifistas. Bien, empezamos. La cultura de paz en la Edad Media, en la Edad Media, si bien es un tiempo un poco, digamos, complejo, ¿no? Una época digamos, con muchos contrastes, ¿no? Porque es una época llena de guerras, de pestes, turbulencias. A pesar de todo ello, podemos destacar algunos hitos universales de la cultura para la paz. Así, ¿no? Entre los gnósticos cristianos, ¿ya? Los movimientos heréticos y la iglesia constituida, podemos considerar como portadores excepcionales de una cultura para la paz a los valdenses, ¿no? A los cátaros y a los espirituales franciscanos, destacándose entre los que afloraron en el seno de la iglesia cristiana oficial a San Francisco de Asís y Ramón Llull. Los anteriormente mencionados son aquellos, digamos, que son disidentes de la iglesia, ¿no? De la forma de la iglesia cristiana católica, ¿ya? Mientras que dentro del seno de la iglesia cristiana católica oficial, San Francisco de Asís y Ramón Llull, tenemos a estos dos personajes, ¿ya? Los gnósticos cristianos, por ejemplo, son aquellos que dicen que para llegar al conocimiento, ¿no? O sea, hay un conocimiento, pero es de unos pocos, de lo que dijo Jesús, de lo que hizo Jesús, pero es de unos pocos, ¿ya? Igual, algo parecido, los valdenses, los cátaros y los valdenses y los cátaros y los espirituales franciscanos conocidos como fraticellis, ¿ya? Veámoslo uno a uno. Bien, los cátaros o puros, eso significa cátaros, ¿ya? Cátaros o puros, adoptaron la ética del bien supremo, buscando la perfección. Adoptaron una alimentación vegetariana y condenaron la violencia, aunque cayeron en su ejercicio defensivo al ser perseguidos por la Inquisición. Los cátaros es un movimiento herético, ¿ya? Es un movimiento herético, ¿ya? Que está en contra, herético quiere decir que aquellos que cometen herejía, ¿no? Dentro de la iglesia cristiana y son separados, ¿ya? Los valdenses, ya en el siglo XII, abrazaron una gran firmeza los preceptos relativos a la pobreza y a la paz. Se deshicieron de sus bienes y jamás alzaron un arma, ¿ya? Bien. San Francisco de Asís. Estas líneas con azul, ¿no? Quiere decir que ahí pueden hacer ustedes clic si están en un ordenador, en una laptop o una computadora y tienen internet y pueden acceder para más información, ¿no? Es uno de los puntos culminantes y de mayor relieve, ¿no? Del pacifismo cristiano caracterizándose su orden de monjes franciscanos por los siguientes preceptos. Pregona, digamos así, o fomenta la fraternidad universal, de ahí que también es patrón de la ecología, ¿no? De hermandad con todos y los demás, concebida como amor hacia todo lo creado y existente, ¿no? San Francisco de Asís fue también nombrado, ¿no? Patrono de la ecología, ¿ya? Una de las fuentes de su no violencia es la relevancia primordial de su voto de pobreza, ya que consideraban la posesión de bienes como motivo de discordia y la no posesión de bienes terrenales como una fuente de paz y concordia. Decía Francisco que si uno tiene propiedades, ¿no? Es necesaria defenderlas, ¿no? Es necesario defenderlas. Es decir, que si tú tienes propiedades, pues vas a querer defenderla, ¿no? Y esa defensa de la propiedad te va a llevar a la guerra. En cambio, la pobreza, no, ¿no? De ahí que
hay una orientación hacia la paz, ¿no? Y todos los miembros de la forma de vida franciscana deben vivir una vida de paz y ser portadores de la paz, ¿no? Se dice, ¿no?, que Francisco de Asís decía a sus seguidores que no contiendan, que no peleen y que no entren en litigios, ¿no?, que no entren en peleas, sino que sean hombres que lleven la paz y el bien del Evangelio, ¿ya? Y aquí hay un detalle importante de Francisco de Asís, que es la visita que hace al sultán, ¿no? Recuerden ustedes que ahí están las cruzadas, ¿no? La recuperación por los lugares santos, ¿no?, del cristianismo, y habían sido tomados esos lugares por los musulmanes, ¿no? Entonces ahí hay guerras entre cristianos y musulmanes, ¿ya?, sobre todo para recuperar los lugares santos de Jerusalén. Entonces Francisco decide ir, ¿no?, a esas tierras como misión, como evangelización y sobre todo como portador de la paz, ¿no? Y se encuentra y tiene un encuentro con el sultán, ¿no? El sultán viene a decir la cabeza máxima, el rey, en otras palabras, ¿no? Melek el Camel, ¿no? Entonces, pero para llegar ahí, pues tiene que pedir permiso al jefe ahí porque están en guerra, ¿no? Y cada ejército tiene su territorio y hay un territorio neutro, ¿verdad? Entonces, cuando él llega al campo cristiano, tiene que pedir permiso al que está al mando de ahí, y también tiene que pedir permiso digamos, al representante del Papa, ¿no?, en esas tierras, en ese campo de guerra cristiano. Obtiene los permisos y tiene un encuentro, ¿no?, con el sultán, en el que empieza a hablarle de Jesús, de la Biblia, ¿no?, del cristianismo, ¿no?, y todo en términos de paz, ¿no? En términos de paz, en términos de bien, en términos del amor, en cuestión de evangelización, ¿no? Y bueno, ese es un detalle, por ejemplo, de San Francisco de Asís, un gran detalle, ¿no?, por promover la cultura de la paz, ¿no?, ya desde la edad medieval, ¿no? Desde la edad medieval. Al final les he puesto ahí un video sobre la visita o el encuentro que tuvo San Francisco de Asís y el sultán, que el año 2019 se cumplieron 800 años de ese encuentro, ¿no?, de dos culturas diferentes, de dos mundos diferentes, de dos religiones también muy diferentes, ¿no? Entonces, San Francisco de Asís es el hombre de la paz, el hombre del bien, el hombre del amor, el hombre de la ecología también, ¿no? El hombre sobre todo de la paz y el bien. Bien, dentro de sus seguidores, ¿no?, la orden franciscana, ¿no?, se encuentran los que se les conoce como fraticelli o los espirituales, ¿no? Es decir, un movimiento que llevaba al extremo el mensaje de San Francisco, ya ¿no?, lo llevaba al extremo. Recuerden ustedes, todos los extremos son malos, ¿no? Todos los extremos son malos. De ahí que hay una frase que dice la sacra mediocritas, ¿no? La sagrada mediocridad, ¿no? ¿Ya? Es decir, la sagrada mediocridad, es decir, a la mitad del camino es lo más recomendable, ni para un lado, ni para un extremo, ni para el otro, sino en el justo medio, ¿no? En el justo medio. Lo cual implicaba poner en cuestión algunas bases sobre las que se asentaba la sociedad en que vivían, ¿no? Entonces, llevan al extremo el mensaje de San Francisco. Estos fraticelli, más que en San Francisco y el extremar, pues como que van decantándose en las tesis de Joaquín de Fiore. Joaquín de Fiore, ¿no?, es un monje, ¿no?, que propuso que había tres épocas del Espíritu Santo, ¿no?, y que la época medieval, justo en donde estaban ellos y San Francisco de Asís, pues empezaron a interpretar que estaban en la época del Espíritu Santo, ¿no? Bueno, los fraticelli fueron un gran ejemplo de vida de pobreza, paz y no violencia. Su legado y sus sucesores, pues a la orden franciscana pertenecía Guillermo de Ockham, pueden apreciarse en el famoso libro de Humberto Eco llevado al cine titulado El nombre de la rosa, una película
sí, una novela, ¿no? Una novela que no hay que creer todo tampoco lo que escribe Humberto Eco y lo que cuenta ese video, ¿no? O lo que transmite ese video, ¿no? Bien, conocido como el Doctor Iluminado, es necesario hablar de Ramón Llull. Para más información, clic aquí y pueden leer e investigar un poco más sobre el personaje. El sublime místico del libro del amigo y el amor, ¿no? Tiene unos marcados rasgos de la cultura de la paz en su doctrina. Ejemplo de ello es su propuesta de convertir a los infieles por medio del razonamiento lógico. Ramón Llull no es un religioso, no es un sacerdote, no es nadie, digamos, es un seguidor de Francisco, pero sin ser religioso, sin ser monje, digámoslo así, sin ser sacerdote, ¿no? ¿Ya? Eh, y es un científico, digámoslo así, ¿ya? Es un científico. Y que quiere convertir, digamos así, a los infieles por medio del razonamiento lógico, evitando con ello guerra y violencia, ¿no? También fue muy importante para la cultura de la paz, ¿no? Su creación de escuelas de lenguas orientales, ¿no? Ya que al conocer al otro, su lengua y sus costumbres, se tornaba más viable el que fuese visto como un semejante, lo que anulaba la violencia que genera el miedo a lo desconocido y a lo extraño. Es decir, conociendo yo la lengua del otro, su idioma, su forma de pensar, su cultura, pues ya no va a haber ese malentendido, esos desencuentros o ese visto como alguien desconocido, ¿no? Sino que va a ser visto como un semejante, ¿no? Como alguien al quien yo puedo acercarme. Este espíritu de conocimiento y reconocimiento mutuo fue el que había impregnado también al reino de Al-Andalus y a la escuela de traductores de Toledo. Bien. También hay que destacar, ¿no?, en el Islam que se encuentran movimientos de paz y de pacificación del alma y del cuerpo, del cielo y de la tierra, como son eminentemente los que se encuentran vinculados a la espiritualidad de los sufíes. Más información de los sufíes, clic ahí. Que entienden el concepto coránico de guerra y jihad no solo como cruzada bélica contra el no correligionario, sino como lucha con el libro sagrado, el esfuerzo de interpretación y como guerra que se lleva en el interior de uno mismo. Dos interpretaciones que contrastan con la más literal y menos acertada, ¿no? ¿Qué dicen los sufíes? El concepto coránico de guerra, ¿no? Los más fundamentalistas, digámoslo así, que dicen que hay que luchar con aquellos que no son musulmanes, ¿no? Y hay que matarlos, hay que entrar en una guerra santa, ¿no? Mientras que otros dicen que se lleva en el interior de uno mismo esa guerra, ¿no? Hay que esforzarse por mejorar, ¿no? Y hay que esforzarse por interpretar el libro sagrado, ¿no? Bien. La cultura de la paz a lo largo de la modernidad. Dentro de ello hay un texto muy importante que es el discurso sobre la servidumbre voluntaria, escrito por Etienne de la Boétie, ¿no? Cuando contaba solo 18 años. ¿Qué nos dice este libro? Bueno, se destaca que el poder de los tiranos y los opresores, las más de las veces, descansa sobre la obediencia. ¿Sobre la obediencia de quién? De los dominados y oprimidos prestan al poder vigente y constituido. Entonces, es una obediencia más o menos voluntaria, ¿no? Y eso nos hace corresponsables y colaboradores, ¿ya? Siquiera por omisión de oposición con las tiranías y los gobiernos. Es decir, al obedecer nos hacemos corresponsables y colaboradores de las tiranías y los gobiernos arbitrarios y despóticos o autoritarios, ¿no? En el campo filosófico político es necesario destacar el plan de paz perpetua, ¿ya?, diseñado en el siglo XVI por Enrique IV de Francia. Un plan al que seguirán un buen número de escritos sobre el mismo tema hasta llegar al importante proyecto de paz perpetua de Europa, del abad Saint-Pierre, ¿no?, del que se harán eco algunas de los más importantes filósofos. Leibniz, ¿no?, con su obra titulada Observaciones sobre el proyecto de una paz perpetua del señor abad Saint-Pierre, hasta llegar al importante tratado sobre la paz perpetua en la Revolución Francesa, ya después, 5 años después de la Revolución Francesa, ¿no?, de Immanuel Kant, ¿ya?, de Immanuel Kant, en el que se propone alcanzar. ¿Qué se propone Immanuel Kant con este libro, el Tratado sobre la Paz Perpetua?
alcanzar en el futuro una federación de estados libres, unidos, mediante un pacto que constituya una república universal o cosmopolita. Universal o cosmopolita, ¿no? El universo es la ciudad, ¿no? Un tratado que evitase la guerra en nombre de la razón y que garantizase la paz en el mundo, ¿ya? Es un tratado. Por eso se habla, un tratado sobre la paz perpetua. Después tenemos a Henry David Thoreau, ¿ya? Él comparte las tesis de que toda reforma espiritual, individual o social tiene que partir del interior del ser humano. Vemos ahí la cultura de paz. La paz nace de uno mismo, del interior de uno mismo. Se forja el concepto de desobediencia civil, ¿ya? Con Henry David Thoreau, de gran importancia para la tradición de la cultura de la paz, ¿ya? Fue en 1849 cuando Thoreau publicó el importante opúsculo titulado Resistencia civil al gobierno, el cual acabaría dando lugar al concepto de civil desobedience. Dicho concepto consiste en poner la propia conciencia moral individual, es decir, mi propia conciencia, por encima de las leyes y obligaciones sociales que le parezcan injustas. Y algo de eso ya hay mucho tiempo atrás, ¿no? No hagas aquello que va contra tu conciencia, ¿no? ¿Ya? Por más ley que sea, a ver, si va contra la conciencia, pues no se debe hacer, ¿no? Así de simple, ¿no? Por ejemplo, el aborto, ¿no? Para mí va contra mi conciencia, ¿no? Entonces no lo hago, ¿no? Por más ley que salgan, que sí, la ley, el aborto, por aquí, por allá, ¿no? Pero va contra mi conciencia, por qué lo tengo que hacer, ¿no? ¿Ya? Como la de pagar impuestos para financiar guerras o realizar el servicio militar. Esto último se acabará denominando objeción de conciencia, ¿no? Y esto es en lo que se pueden, ¿no? Esto es lo que les decía hace un momento, ¿no? La objeción de conciencia. Y tendrá un importante papel en la desaparición, ¿ya? En la objeción de conciencia. Con respecto a España, ¿no? Y por negarse a pagar impuestos obedeciendo a los Estados Unidos que habían entrado en guerra con México, fue Thoreau encarcelado durante un breve tiempo, ¿no? Es decir, Thoreau, con esta objeción de conciencia, digamos, jugó un papel importante, ¿no? Que en España haya desaparecido el servicio militar obligatorio. Y también Thoreau, bueno, esto fue más directo con él, ¿no? Fue encarcelado, ¿no? Por negarse a pagar impuestos, ¿no? Desobedeciendo a los Estados Unidos que habían entrado en guerra con México, ¿ya? Hasta que un admirador anónimo pagó su deuda y fue liberado. Según sus propuestas pacifistas, cuando las leyes positivas de los estados entran en conflicto con las leyes morales de la conciencia individual, deben prevalecer estas últimas, ¿ya? Es decir, si las leyes van en contra, ¿no? o entran en conflicto o están en contra de mis principios, de mi conciencia individual, entonces los principios, digamos así, de la conciencia individual son los que deben prevalecer. La desobediencia civil de Thoreau u objeción por motivo de conciencia pasó casi desapercibida en su tiempo, hasta que León Tolstoy, que lo estudiaremos la próxima clase, y Mahatma Gandhi, que también lo estudiaremos la próxima clase, reivindicasen ese concepto, reconociesen a su primer formulador y lo integrasen dentro de sus extensos e importantes sistemas de pensamiento pacifista. Entonces, el aporte de Thoreau es la objeción de conciencia, ¿no? La desobediencia civil, pero por la objeción de conciencia que se funda en una conciencia moral individual, ¿ya? Bien, les invito a ver estos dos videos. El primero es sobre Francisco de Asís y el Sultán, ¿no? Los 800 años de un gran encuentro, y sobre la paz perpetua de Immanuel Kant, ¿ya? Bien, realizan las actividades que están ahí y me las envían al correo. Sin más, me despido, nos vemos la próxima. Hasta luego.